Que Dios les bendiga, queridos amigos, hermanos. Aquí estamos una vez más en su programa. Vamos orando hasta que baje el poder. Y en esta ocasión estaré leyéndoles en el libro de San Juan, capítulo 6, del 1 al 71. Vamos. Alimentación de los 5,000. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: Haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5,000 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Jesús anda sobre el mar. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: Yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. La gente busca a Jesús. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Jesús, el pan de vida. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan que os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios,
que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de Él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice éste: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas: y serán todos señalados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre, aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Palabras de vida eterna. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues, ¿qué? Si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían,
y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Si tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Gloria al Señor, bendita sea su palabra. En este capítulo 6 del libro de Juan, vemos la alimentación de los 5,000. Y dice que Jesús se encontraba al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, ¿verdad? Y dice que pues él seguía haciendo bienes, la multitud le seguía, ¿verdad? Con los enfermos y todas las personas que estaban allí. Y entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con los discípulos. Y dice que también llegaba pronto la Pascua a los judíos. Entonces Jesús dice que miró a toda la multitud y le dijo a Felipe: ¿de dónde vamos a comprar pan para tanta persona, verdad, que está aquí reunida? Pero lo hizo para probarle, porque él sabía lo que iba a hacer, ¿verdad? Entonces Felipe le dice que 200 denarios no sería suficiente para poder comprar comida para todas esas personas, ¿verdad? Y entonces Andrés le dice a Jesús que un muchacho tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Y también dice: más esto para tantos, ¿verdad? Para tantos no va a alcanzar, ¿verdad? Entonces Jesús le dice: hacer recostar a la gente. Y recostaron toda la gente, ¿verdad? En el gras. Y contaron 5,000 varones, ¿verdad? Eso quiere decir sin contar a las mujeres y a los niños que también estaban ahí. O sea que yo me imagino, no sé, quizás serían unos 10,000 total, ¿verdad? Porque contando las mujeres y los niños, ¿verdad? De todos los que estaban juntos ahí reunidos. Entonces Jesús le dijo: tráigamelos para acá, ¿verdad? Y tomó los panes y los peces y los levantó y oró por ellos dándole gracias a Dios. Y luego lo partió y comenzó a decirle a los apóstoles que ellos siguieran repartiendo a toda la gente que estaba ahí. Y ellos seguían repartiendo y abundaba mucho toda la comida para todas esas personas que estaban ahí reunidas, ¿verdad? Y dice también que cuando se hubieron saciado, los discípulos, Jesús les dijo: recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Mire eso. Y de todo lo que recogieron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada y los 2 pececillos, ¿verdad? Miren qué precioso eso, como el Señor había hecho un milagro de multiplicación en medio de toda esa cantidad de gente, ¿verdad? O sea que todos habían visto y comido de la bendición de Jesús en ese momento. Miren qué cosa más tremenda y qué preciosa, ¿verdad? Y luego, pues Jesús sabía que esta gente pues estaba mirada de él y que ellos iban a querer tomarlo a él y hacerlo rey. Entonces él, como sabía lo que había en sus corazones y en sus mentes, él mejor regresó y se retiró al monte solo, ¿verdad? Y así, siguiendo más adelante, dice que Jesús anda sobre el mar. Y luego que había ya anochecido, los discípulos se habían ido, ¿verdad? Habían entrado en una barca y habían cruzado hacia el otro lado, hacia Capernaum, y ya estaba bastante oscuro en la noche.
Y entonces comenzó a correr un viento fuerte que soplaba. Yo me imagino que la barca se iba de un lado para otro. Ellos estaban asustados y todo esto que estaba pasando, ¿verdad? Cuando de pronto siguieron remando, dice que habían remado, dice la palabra, 25 o 30 estadios. Imagínense el tamaño de un estadio. Si calculamos los tamaños de los estadios de hoy en día, era mucha cantidad la que habían estado remando. Entonces yo me imagino que ya estaban cansados, ¿verdad? Y estaban agotados, pero ahí estaban ellos en la barca, cuando de pronto vieron que alguien se acercaba caminando sobre el mar y se acercaba hacia la barca rápidamente. Y de pronto pues ellos dijeron, ¿qué está pasando? Tuvieron miedo. Primero pensaron que era un fantasma, dice en otra versión, ¿verdad? En esta versión de Juan no dice eso, pero dice que Jesús les habla en voz fuerte, ¿verdad? De la distancia donde él estaba y le dice, yo soy, no temáis. Y ellos entonces, cuando se dieron cuenta que era Jesús, se alegraron, ¿verdad? Y lo recibieron entonces en la barca, dice, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Yo no sé si el Señor hizo que la barca fuera sola y llegara donde estaba, ¿o qué? Pero si ya había tenido el milagro de aparecer caminando sobre las aguas, ¿cómo no podría también transportarse rápidamente hacia el otro lugar donde ellos iban, verdad? Ya se ha visto en otras partes de la Biblia que gente es transportada a otra ciudad y cosas así. Vamos a seguir adelante y vamos a ver qué sigue pasando aquí. Y esto es, la gente busca a Jesús. Entonces la gente se dio cuenta el día siguiente, ¿verdad? Que solo había quedado algunas barcas ahí, pero la barca grande no estaba. Y entonces ellos estaban buscando y queriendo saber dónde estaba Jesús, dónde se había ido, ¿verdad? Y entonces dice que la gente comenzó a preguntarse, ¿verdad? Que dónde estaba Jesús, que por dónde se había ido para poder seguirlo, ¿verdad? Y cuando vio la gente que Jesús no estaba en esa área, en ese lugar, que no aparecía, encontraron, dice, las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Jesús, el pan de vida, sigue diciendo, ¿verdad? Y hallando al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Entonces dice que Jesús los mira y dice, ¿me están siguiendo por mí o me están siguiendo por la comida que yo les he dado, verdad? Y entonces le dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida de vida eterna que permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este señaló Dios el Padre, ¿verdad? Él sabía lo que iba a pasar, que él iba a tener que entregarse. Y él les decía que no busquen la comida material, sino la espiritual de parte de él, ¿verdad? Qué precioso eso. Entonces así seguimos adelante. Y Jesús les dice, esta es la obra de Dios, que creáis en el que él ha enviado, ¿verdad? Que creyeran en las palabras, porque él decía, si el que no conoce al Hijo, conoce al Padre. Entonces, y también todo lo que él enseñaba eran enseñanzas que venían de parte de Dios para nosotros, para la humanidad, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Y así siguió más adelante Jesús diciendo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os dará el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Él estaba hablando de él mismo, ¿verdad? Él estaba hablando directamente que él había descendido del Padre para dar vida al mundo. ¿Por qué? Porque a través de su sacrificio en la cruz, tú y yo podemos tener vida eterna. A través de ese sacrificio precioso de su sangre derramada en la cruz, nosotros somos limpios, somos salvos. Tenemos salvación a través de su amor tan grande que Él demostró por la humanidad, ¿verdad? Qué precioso esto. Y sigue diciendo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que a mí cree no tendrá sed jamás. ¿Verdad? Qué precioso esto, porque dice que no tendrá hambre.
no tendrá hambre espiritual, porque constantemente recibirá de la palabra de Dios, recibirá las promesas, recibirá el poder de Dios a través de su palabra. Y dice también, y el que a mí viene no tendrá sed jamás. ¿Qué quiere decir? Porque cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, dice que de tu interior son como ríos de agua viva que saltan para salvación y vida eterna. Miren qué precioso eso. Entonces, nosotros tenemos de parte de Dios esas bendiciones grandes que pueden venir sobre nuestra vida. Todo es simbólico lo que Jesús está contando en este capítulo 6. Todo es simbólico, no lo tomemos literal, porque más adelante vamos a ver cómo Él se refiere a la gente y cómo habla directamente con algunas palabras que suelen parecer un poco fuertes si alguien no las entiende espiritualmente y si alguien no las entiende de parte de Dios, porque mucha gente cuando siga leyendo aquí, usted quizás se va a confundir un poquito si no va a entender, pero vamos a ir juntamente para ir explicando poquito a poquito, ¿verdad? Dice, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Mire qué preciosa promesa. El que a Jesús se acerca, Él no lo va a echar fuera. Él le va a recibir, Él le va a amar, Él le va a bendecir, Él le va a levantar y darle nuevas fuerzas, ¿verdad? Qué precioso esto. Porque he descendido, dice Jesús, del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Verdad? Él siempre obediente a la voluntad del Padre. Porque decía, las cosas que yo hago, yo no las hago de mí, las hago directamente del Padre. Él era obediente a su Padre Celestial y Él vino con un propósito de cumplir la voluntad de Dios en su vida, ¿verdad? Y sigue diciendo, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Mire qué precioso esto. Quiere decir de todos nosotros, los que hemos aceptado a Jesús, todos lo que Dios Padre le ha entregado a Él, no se perderán, sino que en el momento de la resurrección, en el día postrero, Él los levantará a todos. ¿Verdad? Por eso dice la palabra de Dios que los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso quiere decir que ahora los que han muerto, todos los que han muerto, están durmiendo. Están durmiendo hasta el momento en que Jesús, cuando se toque la última trompeta, ¿verdad? Cuando Jesús llame a su pueblo, a sus escogidos, con voz de trueno y relámpago. Imagínense eso, dice que cuando el cielo se enrolle como un pergamino y podamos ver el tercer cielo con la gloria de Dios ahí arriba. Y dice, todo ojo le verá y toda lengua confesará que Jesús es el Señor de señores y Rey de reyes, ¿verdad? Qué precioso eso, hermanos amigos, porque realmente el Señor nos ha dado el privilegio tan grande de poder conocerle, de poder algún día, porque no todos hemos recibido a Jesús el mismo día, muchos lo van a recibir hoy, muchos lo han recibido, no sé, 10, 15, 5, 3 años atrás, ¿verdad? Pero todos tenemos un testimonio con Dios, todos testimoniamos del poder y la grandeza de Dios. En mi punto personal, yo podría decirle que yo tengo muchos testimonios de parte de Dios, pero el más grande y poderoso es que Él me curó del cáncer. Y yo no me canso de confesarlo, porque cualquiera te puede decir, sabes que Dios no existe, pero para mí eso es una mentira muy grande, porque si Dios no existiera yo no estaría viva. Saber hace mucho tiempo atrás que yo hubiera pasado a otra vida, pero el Señor le ha placido que estemos aquí, que estemos adelante y que estemos en victoria, y sobre todo que estemos aquí para compartir las maravillas de nuestro Dios Todopoderoso. Yo te puedo decir que para mí hasta la fecha de hoy
Dios no me ha dejado sola, Dios no me ha abandonado, Dios ha estado allí en las buenas, en las malas, en los momentos de prueba, en los momentos de lucha, en los momentos quizá de desesperación, pero siempre he tenido la palabra de Dios a mi lado para darme fuerzas, para darme esperanza. Por eso Jesús dice aquí que eres el pan de vida, ¿verdad? Qué precioso eso, porque sabemos que aquí sigue diciendo, miren esto, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Esto está precioso, hermanos. Eso quiere decir que, mira, que tú y yo, ya sea que hoy recibas a Jesús o que lo hayas recibido en el pasado, no lo hiciste por tu voluntad propia, sino lo hiciste porque Dios Todopoderoso ya te había elegido. Ya había decidido que un día como hoy o un día cuando tú lo hayas recibido, iba a suceder y tú ibas a abrir tu corazón para Dios. Dice aquí claramente, hermanos, es que está tan precioso y tan maravilloso. Mira esto, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. O sea, qué precioso. O sea, tú has recibido a Jesús o lo vas a recibir hoy. En el día postrero, cuando el Señor venga a llevarse su iglesia, tú vas a ser llamado. Tú vas a ser llamado por esa voz de trueno, esa voz de amor, esa voz poderosa y grande que te va a decir, levántate, hijo mío, es tiempo, vamos a las bodas del Cordero, a gozarte conmigo en mi presencia, para llenarte de mi amor por siempre, por la eternidad, por los siglos de los siglos. Mira qué cosa más maravillosa, hermano. Y sigue diciendo, escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre aprendió de él. Viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Miren eso, o sea, si ellos habían oído las enseñanzas de Jesús, esas enseñanzas venían de parte de Dios Padre. Y todo el que había visto a Jesús sabía cómo era la personalidad del Padre Todopoderoso. Mira qué precioso haber estado en aquel entonces y haber podido caminar con Jesús. Uy, si algún día me dijera alguien, claro que no se puede, ¿no? La tecnología hoy en día es tremenda, pero no creo que van a poder llegar a lograr transportarse al pasado. Pero si algún día se puede, yo me quiero ir al tiempo de Jesús para poder caminar con mi Maestro. Sería lo más maravilloso y poderoso, increíble. Pero bueno, lo bueno es que hoy en día tú y yo tenemos a Jesús en nuestro corazón, que nuestro cuerpo es el templo y morada del Espíritu Santo. Entonces tú y yo somos una vasija de honra para Dios y tenemos que mantenernos así, como una vasija de honra, ¿verdad? Cada cosa que tú hagas día con día, siempre recuerda y hazte esta pregunta: ¿estaría Jesús conmigo haciendo esto? ¿Estaría Jesús compartiendo esta conversación que yo estoy teniendo? ¿Estaría Jesús en este lugar donde yo estoy ahora? ¿Estaría Jesús, compartiendo con estas personas que yo estoy compartiendo ahora, ¿verdad? Porque tenemos que ser selectivos en lo que hacemos. No que nos creamos mayores a los demás, no. Simplemente, como decía el apóstol Pablo, no que yo ya lo haya alcanzado, sino que sigo hacia la meta del sagrado llamamiento en Cristo Jesús, ¿verdad? Así como le dijo el Señor a Josué, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. No te dejaré ni te desampararé. Y así también Jesucristo, cuando Él se fue de esta tierra, y dijo que iba a preparar morada allá donde Él está, también dijo que iba a mandarnos un consolador. Y también cuando Él iba ya elevándose en los aires, en las nubes, dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mira qué precioso eso. Esa promesa está tan grande, tan maravillosa. Todos los días hasta el fin del mundo. Eso quiere decir que jamás estás solo.
Hay gente en este mundo que se siente triste, que se siente deprimida, que siente angustia, que siente ansiedad, que siente muchas cosas en su alma y en su corazón. Pero cuando tenemos a Jesús, recuerdas que nunca estás solo. Nunca estás solo. Él ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin del mundo, ¿verdad? Gloria sea al Señor por eso. Vamos a seguir avanzando aquí, amigos, hermanos. Y es cuando Jesús habla que Él era el pan, ¿verdad? Dice, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, dice Jesús. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Él estaba ahí todavía, no estaba ni siquiera cerca de su muerte, mas sin embargo él ya estaba profetizando en ese momento lo que iba a pasar y lo que él iba a hacer, ¿verdad? Porque después de eso viene la Santa Cena y también habla sobre su carne, ¿verdad? Su cuerpo y su sangre. Y vamos a seguir aprendiendo aquí, hermanos, dice. De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente, ¿verdad? Y esta parte es muy importante, hermanitos, amigos, tomarla espiritualmente, ¿verdad? Como un mensaje espiritual, no literalmente. No quiere decir que vamos a volvernos caníbales y vamos a comer la carne y beber la sangre, porque ahí estaría yendo completamente en contra, ¿verdad?, de la creencia de los judíos y todo eso, porque ellos no tomaban nada que había sido sacrificado sangre o había sido sangre pura o cocinada de cualquier manera, ¿verdad? Como algunas personas cocinaban, ellos no podían hacer eso, no podían comer nada que fuera de sangre así, ¿verdad? Entonces era algo simbólico lo que Jesús decía. Y si vamos viendo más adelante, cuando Él tiene la Santa Cena, ¿verdad? Cuando están reunidos en el aposento alto con los discípulos, los 12 discípulos, incluyendo aún a Judas, el que lo iba a traicionar, Él les hace la primera Santa Cena. Y esa Santa Cena es algo simbólico que todos nosotros cuando vamos a la iglesia y conmemoramos la Santa Cena, el simbolismo de este momento de tener la Santa Cena, hermanos, es un momento de recapacitar, es un momento de volver a la comunión con Dios, es un momento de regresar al camino si está uno yéndose por otros lados que no debe, ¿verdad? Y básicamente cuando tenemos la Santa Cena en la iglesia, antes de recibirla, tú tienes que ponerte a cuentas con Dios. Y eso tendría que ser una cosa diaria, ¿verdad? Simbólicamente nosotros día con día recibimos a Jesús, día con día nosotros tenemos la Santa Cena en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque día con día le puedes faltar a Dios con una palabra. Día con día le puedes faltar con una acción. Le puedes faltar aún con una mirada, amigo, hermano. Entonces es necesario y es importante que vivamos en comunión con el cuerpo de Cristo. ¿Y qué quiere decir en comunión con el cuerpo de Cristo? En comunión con la Santa Cena. En comunión con ese momento de reflexión, de retornar al Padre, de ponernos a cuentas,
de limpiarnos, de recapacitar, ¿verdad? Y eso es lo que dice el Señor aquí, que el que no come de mi carne y toma de mi sangre, ¿verdad? Eso quiere decir en representación del vino que se tomaba y el pan, representando el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Por qué el cuerpo? Porque el cuerpo de Cristo fue golpeado, fue lastimado, fue latigueado y todo por nosotros, ¿verdad? La palabra de Dios dice, por tus llagas hemos sido curados. Tú llevaste nuestras enfermedades en la cruz del Calvario, ¿verdad? Miren qué tremendo eso. Y su sangre que fue derramada, la sangre de Cristo. Por eso cuando alguien clama por protección, uno dice, la sangre de Cristo me cubra. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo es valiosa. Como nada en el mundo es valioso. La sangre de Cristo tiene todo el poder. Porque a través de esa preciosa sangre, tú y yo hemos llegado a la salvación. A través de ese cordero inmolado que derramó su sangre en el madero por nosotros, tú y yo ahora tenemos entrada al lugar santísimo. Tenemos entrada a la comunión con Dios. Tenemos entrada a estar en la presencia de Dios. Mira qué preciosa cosa, porque antes no podíamos nosotros tener esa comunión directa. Mas sin embargo, Jesucristo vino a romper todo lo que nos impedía acercarnos a Dios. Y ahora tú y yo podemos tener el privilegio grande de recibirle en nuestro corazón. Y dice que esto viene del Padre. O sea que el Padre Dios Todopoderoso sabe que tú ahora estás decidido a recibirle en tu corazón, o que ya lo has hecho en el pasado, pero todo fue por la voluntad del Padre. Que aún desde el vientre de nuestra madre, Dios Todopoderoso, tú ya nos habías elegido, Padre, ¿verdad? Qué precioso eso. Qué precioso eso, amigos hermanos, porque imagínense el privilegio tan grande que nosotros tenemos de poder tener comunión con Dios, el Dios creador del cielo y de la tierra, de todo lo que existe, existirá por siempre. No hay nadie más poderoso y grande que Él en esta tierra, y Él está de tu lado. Y si tú le recibes hoy en tu corazón, tú vas a tener el poder de Dios y vas a poder recibir también esa promesa de parte de Dios en tu vida. Mire qué precioso. Vamos a seguir adelante, amiguitos hermanos. Y esta ya es la última parte. Y nos habla sobre las palabras de vida eterna. Mira qué precioso esto. Dice que al oír muchos ellos estaban un poco asustados de la palabra que habían oído, de que cómo vamos a comer su carne y beber su sangre. ¿Qué está pasando aquí, verdad? Ellos estaban confundidos, ¿verdad? Qué tremendo. ¿Por qué lo estaban tomando? Porque lo estaban tomando literalmente, hermanos. Y hay cosas que no se tienen que tomar literalmente, sino que se tienen que tomar como un mensaje espiritual, ¿verdad? Y entonces aún Jesús le dice, pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, ¿verdad? Eso los ofendería. Imagínense eso. Él podía haberse levantado en el cielo, en el aire en ese momento e irse con su Padre, pero Él no lo hizo, hermanos, porque nos amaba a ti y a mí. Él miraba más allá, Él miraba en el futuro, Él miraba muchas almas más que se podían salvar. Y hoy en día sabemos que por medio de ese sacrificio que Él hizo en la cruz, tú y yo ahora podemos ser salvos, ¿verdad? Qué precioso eso. Y dice Jesús, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Mire qué precioso. O sea, cuando tú lees la palabra de Dios, amigo, hermano, tú estás llenándote de la presencia y el poder de Dios en tu vida, porque su palabra es espíritu. Mira eso. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía que desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. También estaba hablando ahí de Judas, ¿verdad? Que él, a pesar de estar ahí con los discípulos, tuvo la insolencia y la osadía de entregar a su maestro por dinero. Que fue tanto el dolor y la tremenda angustia que él sintió después de eso, que terminó ahorcándose. Ese fue su fin. Porque todo aquel que traiciona a Dios, traiciona a Jesús,
en esta vida. Todas esas gentes que usted ve afuera que están en la magia negra, en la brujería, la hechicería, toda gente que dicen que están sirviendo al enemigo, a Satanás, pero en realidad no saben cuál va a ser su fin, porque su fin va a ser camino de muerte. Y aún los satánicos, aunque se están levantando, aún se están queriendo involucrar con los niños y toda esa gente que hace maldad, toda esa gente tendrá su paga en el lago de fuego. Y de ahí no hay salvación, dice la palabra de Dios. Por eso tú y yo, mientras podemos ser salvos, hagámoslo. Hagámoslo, ¿por qué? Porque el tiempo se acerca en que habrá momento de que habrá persecución y ya no podremos predicar el evangelio con libertad, así como lo estás oyendo hoy, sino que todo eso se nos prohibirá. Por eso ahora, amigo, hermano, si es el momento que tú has oído esta palabra, es momento que te arrepientas y que puedas seguir al Dios vivo, que puedas ser uno de los tantos que pueda salvarse de la tribulación. Porque déjame decirte que el tiempo se acerca, amigos, hermanos. El Señor viene pronto. El Señor viene muy pronto. Y estamos viendo que la palabra de Dios dice que cuando veamos que las cosas que son malas se llamen buenas y las buenas se llamen malas, será el principio de todos estos dolores. Y ya estamos viendo que las personas están haciendo cosas indebidas y creen que todo es bueno, que sí, que ellos están haciendo lo mejor, ¿verdad? Aún los homosexuales con su manera de vida. La palabra de Dios es clara y definitiva. Dice: el hombre que se acuesta con hombre no entrará en el reino de los cielos. Y está en la palabra, búscalo. Yo te lo digo porque lo he leído y porque está ahí. Entonces no podemos tapar el sol con un dedo, no podemos callar a Dios. Las cosas son como son y así está la palabra escrita. Y yo no estoy aumentándole, sino que te lo estoy leyendo. ¿Para qué? Para que en tu corazón te puedas arrepentir, para que dejes de vivir para las obras de la carne y vivas para las obras del Espíritu. Porque si yo no te digo estas cosas, otro te lo dirá. Pero tú estás oyendo y oyendo. Y si no obedeces a la palabra de Dios, si no obedeces a la voz del que clama en el desierto, clamándote por tu alma. Porque en mi corazón yo tengo el sentir de que las almas no se vayan al infierno. Yo tengo el sentir de parte de Dios que tú te salves. Que un día puedas estar en las bodas del Cordero, puedas gozarte en la presencia de Dios y puedas tener vida eterna. Porque eso es lo que la palabra de Dios nos enseña que vamos a tener si le recibimos a Él en nuestro corazón. Mira esto. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Mire qué precioso. Esa parte, hermanos, ahí nomás te vas dando cuenta que esta carne, darle gusto a la carne en este mundo no te sirve de nada. Te vas cayendo más y más hundido en el pecado. Y cuando sigues haciendo el pecado, vas a llegar a un momento que te va a importar nada. Que voy a decir, no, pues esta es mi vida. Pero va a ser una vida de pudredumbre. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice claramente, Dios no quiere a tibios. Dios quiere o a fríos o a calientes. O estás en el fuego del Espíritu Santo y estás sirviéndole a Dios en espíritu y en verdad, con toda tu vida, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. O estás sirviendo a Satanás. Si estás en el medio, no estás haciendo nada. La Biblia dice que Dios dice en su palabra, si sois tibios, os vomitaré de mi boca. Mira qué tremenda cosa. O sea, sirvamos a Dios en espíritu y en verdad, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. Yo no sé cómo gente hoy en día a veces no puede servir a Dios. Aman más las cosas de este mundo. ¿Pero qué te trae de bueno? Yo no he visto nada que me haya traído de bueno. Porque yo he tenido mi juventud, no puedo decir que he sido santa, iba a fiestas, iba a cosas. Pero mirando hacia el pasado con mis ojos espirituales, digo, Señor, qué tristeza que perdí tanto tiempo antes de haberte conocido, antes de haberte servido, antes de poderte adorar con todo mi corazón, con toda mi alma, poder deleitarme en tu palabra y servirte en espíritu y en verdad. Porque las cosas del mundo de nada aprovechan.
Mas, sin embargo, las cosas de Dios nos traen gozo, nos traen esperanza, nos traen vida nueva. Dice que la palabra de Dios es medicina a nuestros huesos. Entonces, ¿qué más queremos que eso? ¿Qué más queremos que vivir una vida victoriosa todos los días de nuestra vida? Ir de poder en poder y de victoria en victoria, de poder en poder y de victoria en victoria. Eso es lo que el Señor quiere darnos. Por eso yo te invito en esta hora. Si tú aún no has recibido a Jesús en tu corazón, yo te invito a que abras tu corazón a Él y que puedas recibirlo. Yo te invito, vamos orando, ora conmigo. Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador, pecadora y me arrepiento. Yo quiero en esta hora ofrecerte mi corazón y mi vida. Borra mi pasado, todo lo que me haya estorbado, todo lo que me haya ofendido, todo lo que me haya dañado, mi corazón, mi alma, mi mente. Llévatelo fuera de mi mente, Señor. Borra todo mi pasado. Y yo te pido que de ahora en adelante, Señor, seas tú tomando control de mi mente. Seas tomando control de mis pensamientos para que yo te pueda adorar y servir en espíritu y en verdad. Perdóname, Señor, por mi vida pasada. Yo me arrepiento, Señor, y te pido que de ahora en adelante me ayudes para poder servirte con todo lo que soy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Ahora estaré orando por todos mis hermanos y amigos que semana a semana están juntamente con nosotros. Padre Celestial de la gloria, yo te pido, Señor, por este ejército poderoso que estás, Señor, uniendo, que semana a semana, Señor, tus hijos y hijas se unen a este programa para adorar tu nombre, Señor, y para aprender de tu palabra, Señor, escudriñando las escrituras. Yo te pido que la palabra se haga vida en ellos, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que tú seas llenándoles, Señor, desde su interior como ríos de agua viva, Señor. Yo te pido que tu poder y tu presencia, Señor, habiten en ellos, Señor, en sus corazones, para que tú, Jesucristo, habites en ellos día con día, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que tomes control de sus mentes, Señor, para que ellos ahora tengan la mente de Cristo, Padre. Yo te pido que tú les ayudes, Señor, y les lleves de poder en poder y de victoria en victoria, Padre. Y que sus cuerpos sean, Señor, santificados en ti, y que así también, Señor, los mantengas en sanidad divina, Padre. Bendice a sus familias, Señor, en ellos representados, y guárdales de todo mal, Señor. Pon ángeles eslabonados alrededor de su vida, Señor, y que la armadura del cristiano esté sobre de ellos, Padre. Que tu sangre preciosa los proteja y guarde de todo mal. En el nombre de Cristo Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Gloria sea al Señor, bendito sea el nombre de Jesús. Me he gozado y el nombre de Dios sea glorificado una vez más a través de su palabra. Qué preciosa es su palabra, hermanos. Cada que yo leo su palabra me lleno de esa fuerza grande que solo viene de la palabra de Dios, que solo viene a través de su Espíritu Santo y que podemos compartir. Qué precioso es eso, hermanos. Yo cada vez me regocijo más en el Señor cuando voy conociendo más de su palabra, porque Él tiene misterios grandes y maravillosos que a través de su palabra son revelados a su pueblo. Y qué precioso eso, hermanos. Gloria sea al Señor. Así, pues, si has recibido a Cristo Jesús en tu corazón en esta hora, yo te doy un abrazo fuerte, fuerte desde la distancia y te bendigo en el nombre de Jesús. Así también te invito para que te suscribas al programa, para que prontamente puedas cada semana seguir aprendiendo de la palabra de Dios y aumentando tu fe. Porque la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Gloria sea al Señor. Bueno, amigos, hermanos, ha sido un privilegio grande y precioso de parte de Dios haber estado con ustedes en su programa. Vamos orando hasta que baje el poder. Muchas bendiciones, hermanos, y hasta la próxima.